de alta calidad. Igualmente, en muchas zonas del país se tienen fuentes semilleras, árboles semilleros seleccionados en Putumayo, pero eso es poco lo que se tiene. Entonces, una recomendación que vamos a hacer es, con el fin de tener una plantación o un árbol de calidad, árbol de buenas condiciones, como dice ahí en la imagen. Al final del turno, depende de muchos aspectos. ¿Qué hablamos de turno? Es desde el momento que lo siembra hasta el día que se cosecha, el tiempo que dura de una plantación, de un árbol sembrado hasta el momento final se llama turno. Entonces, ¿qué requiere para eso? Para tener un rendimiento económico, para que los árboles miremos que crezcan, tienen buen crecimiento inicial y final, buena producción de lo que se está buscando. Por eso requiere una correcta selección de especie de acuerdo a las variables medioambientales del sitio de plantación. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer una selección de especies adecuadas a las condiciones donde vamos a plantar. Por ejemplo, si sembramos roble, Quercus humboldti, en el municipio de Iles o de Ipiales, hay que mirar si realmente las condiciones ecológicas de las ambientales son ideales para la especie. Si sembramos en, en, en Huesaco, que mira si esa especie anteriormente esté ahí o las condiciones son ideales para el crecimiento. Entonces, igualmente, si queremos sembrar una especie en una zona determinada, hay que mirar las condiciones climáticas, donde se adapta el rango de temperatura y de altitud, los cuales se pueden mover. Por ejemplo, no podemos sembrar el checharruto aquí en Botana. Pues se puede sembrar, pues su comportamiento no va a ser ideal fuera, como es donde la zona de vida donde crece, la zona cafetera. Otro factor importante es la calidad genética. Como le mostraba en la imagen, árboles de buena calidad generan plantas de buena calidad. Si tomamos semillas de árboles de procedencias de calidad indeseable, los arbolitos que nos originen también serán de mala calidad. Entonces, por lo tanto, la calidad genética es fundamental. Igualmente, las técnicas silviculturales apropiadas a la especie, al sitio y al objetivo de plantación. Por ejemplo, si yo quiero establecer una plantación para una cortina de rompevientos, pues que necesito árboles que me den buen sistema, follaje, buen tipo de cobertura y que las hojas no, el follaje en época de verano permanezca, sea permanente, que no se defolie. Y si queremos, digamos, ejemplo, un árbol de sombrío para el cultivo del café, ¿qué necesito? Árboles que en época de verano tengan follaje, tengan sus ramas, sus hojas, porque muchas especies llega la época de verano y se defolian, entonces ahí no nos sirve, entonces hay que mirar la parte de el manejo silvicultural. Igualmente, hay especies que por condiciones naturales tienen poda natural. Por ejemplo, los nogal cafetero tienen poda natural, pero otras especies no tienen. Algunos eucaliptos tienen poda natural, otros no tienen. Entonces, por lo tanto, si queremos una plantación y el objetivo es producir madera, pues necesito hacer de podas, necesito formar un fuste recto que me origine una troza de 3 o 4 metros con el fin de aprovecharla, de tener madera. Si queremos leña, pues no me interesa mucho la parte que sea fuste recto, sino necesito biomasa. O si quiero árboles para producción de captura de carbono, necesito es crecimiento, necesito biomasa, que crezca rápido y produzca biomasa, no necesito que árboles sean tan rectos. Igualmente, es importante el mantenimiento constante, el cuidado de las especies. Sabemos que el árbol, cuando sembramos un cultivo, y se presentan muchos factores adversos, daños bióticos y abióticos, eh, bióticos por plagas, enfermedades o personas o animales, y abióticos los climáticos, ¿no? Especialmente el clima. De la importancia de que tengamos una buena selección de la especie. Entonces, hasta ahí sería la parte de manejo de plantas, semillas, con el fin de tener plántulas de buena calidad. De viveros, recuento de viveros. ¿Alguna pregunta sobre la anterior? ¿Preguntas para abordar el siguiente tema?
Bueno, entonces, lo importante es, ya tenemos las semillas, fuimos al campo, nos fuimos a este bosque natural, este queda por el lado del Galeras, recogimos semillas, hicimos una campaña de recolección de semillas, y el objetivo es sembrar plantas de por sí con el fin de tener ingresos económicos, venderlas. Entonces ya tenemos esa parte material, semillas, la idea, ¿cómo las producimos? Entonces lo ideal es producirlas en un sitio adecuado, sitio que tenga las condiciones ideales para poderlas cuidar, manejarlas. Eso se llama el vivero. Generalmente, nosotros hablamos de viveros agroforestal cuando pusimos plantas de diferentes índoles que satisfagan las necesidades del sector agroforestal, porque hay viveros ornamentales, hay viveros de plantas medicinales, bueno, según el objetivo hay diferentes tipos de viveros. Entonces, ¿qué es el vivero? Siempre es un espacio donde las llevamos semillas, las ponemos a germinar y ponemos plántulas. De ahí que la importancia es, ¿qué voy a producir material? ¿Bajo qué condiciones y bajo qué características necesito el material para venderlo o para utilizarlo? Entonces, generalmente a nivel nacional, a nivel mundial, hay una necesidad de una demanda de plantas para proyectos. ¿Por qué? Porque hay una deforestación, hay una extinción de los bosques, hay una pérdida de la cobertura vegetal, hay lo que hablamos cuando hablamos de la apertura frontal agrícola. Extendemos áreas en aquellas zonas que por vocación tienen la capacidad solamente para producir material vegetal con fines forestales. Y nuestros productores generalmente eliminan grandes coberturas vegetales en aquellas zonas que no tienen vocación. Por lo tanto, se requiere nuevamente volver a recuperar. Entonces hay una necesidad de producir material para satisfacer aquellos proyectos que van a restaurar ecosistemas que se deforestaron. Otro aspecto importante es pérdida de la biodiversidad. Generalmente, con los sistemas productivos de monocultivos, hay una pérdida continua de material vegetal, especialmente de especies leñosas, y que a veces son escasas. Entonces, por tanto, necesitamos por sí material vegetal con el fin de recuperar la biodiversidad que se ha perdido. ¿Dónde lo hacemos? En los viveros. Otra, la degradación de ecosistemas. También nos lleva a recuperar aquellos ecosistemas degradados con enriquecimiento de especies y obtener un ecosistema mucho más ajustado a las condiciones locales o climáticas. Por lo tanto, vamos a recuperar ecosistemas degradados. Para eso necesitamos producir material vegetal. En programas de restauración ecológica, en aquellas zonas que por una u otra razón se han degradado ecosistemas hasta tal punto que la mayoría son irreversibles. Entonces, por tanto, se requiere programas de restauración ecológica, especialmente en aquellas zonas que tienen una significancia ambiental. De ahí la importancia de que necesitamos recuperar plantas, especialmente nativas, para programas de restauración ecológica. Igualmente, en los sistemas agroforestales. Cuando usted establece un sistema agroforestal, ya sea árboles con cultivos o árboles asociados con pastos naturales o cortina de rompimientos o cercos vivos, necesitamos también producir material vegetal. ¿Y dónde lo producimos? En los viveros. Otra para servicios ecosistémicos, para programas de captura de carbono, programas de recarga hídrica. Necesitamos también producir material vegetal. Igualmente para los efectos del cambio climático. Necesitamos producir material vegetal especialmente para aquellos sistemas productivos o cultivos o sistemas ganaderos o pecuarios que de una u otra manera está afectando el cambio climático, el clima. Otra alternativa son los bosques energéticos. Necesitamos producir material vegetal con el fin de satisfacer la demanda de leña, carbón, y también para programas de investigación, entre otros. Entonces, de ahí surge la necesidad de producir material vegetal
con diferentes objetivos, y ese material vegetal, ¿dónde lo producimos? En viveros. En viveros será ya de investigaciones, viveros familiares, viveros comunitarios, viveros de diferente índole. Después me han autorizado producir plantas de calidad. Entonces, ¿qué es un vivero agroforestal? De acuerdo a los conceptos que han emitido sus colegas y ustedes mismos en la clase antepasadas, un vivero agroforestal es el sitio donde nacen, se propagan y desarrollan las plantas forestales, frutales, ornamentales y medicinales, utilizadas en diferentes sistemas agroforestales, denominadas plantas, plántulas o plantines, permaneciendo el tiempo necesario hasta lograr una altura y el vigor indispensable para llevarla al sitio definitivo. Entonces, simplemente es el lugar donde producen plantas, desde, donde crecen, ya sea de especies leñosas, maderables, o según el objetivo que necesitamos producirlas, las vamos a hacer germinar el vivero, pero tenemos plantas o plantines, y esta permanece en el sitio determinado, un lugar, un tiempo necesario con el fin de lo que alcanza una altura determinada, y que pues, cuando llevemos al campo puedan tener una competencia, unas condiciones que logren superar las competencias en el sitio definitivo. Entonces, el vivero. Entonces, en el vivero, en este vivero que miramos aquí, este es el vivero de Cartón Colombia, vivero a nivel comercial y de gran extensión, son con más de 1 hectárea, se produce gran cantidad de plántulas, especialmente de especies de maderables para obtener pulpa para papel, como son de pinos, eucaliptos y ciprés, y en menor escala las especies nativas, ¿no? El objetivo aquí es producción de material vegetal para satisfacer la demanda de pulpa y papel para plantaciones que maneja Cartón Colombia. Entonces, estos sitios son sitios ya muy sofisticados, con alta tecnología, donde se manejan unas condiciones ideales que permiten la producción de calidad y cantidad de material vegetal. Igualmente, ellos también venden a nivel nacional. Entonces, este vivero, ¿por qué maneja el vivero? ¿Por qué? ¿Por qué sembramos semillas en un vivero? Porque generalmente, cuando colocamos semillas en un sitio determinado, hay depredación de las semillas por roedores de insectos en los frutos. Entonces, en el vivero podemos controlar esa parte. Podemos controlar la parte que es la depredación de los insectos y aves de las semillas y frutos. Por ejemplo, con lo que pasó con un ensayo que hicimos en Botana, con pino pátula, hace unos años. Sembramos el pino pátula, germinó, la semilla no queda dentro de la tierra, sino que sale hacia la parte superior, y llegaron las aves y se los comieron, le quitaron la semilla. Y prácticamente todas las semillas que colocamos a germinar, germinaron la mayoría, pero cuando germinaron, nos llegaron las aves, las consumieron. Entonces, el vivero claramente cumple las condiciones ideales con el fin de proteger las semillas y frutos cuando se estén germinando. Igualmente por aves y mamíferos durante la dispersión del suelo. El vivoría de plántulas. ¿Qué significa eso? Que muchas plantas, muchas son palatables para muchos insectos, o aves o mamíferos, y por lo tanto, en el vivero podemos controlar, protegerlas de cualquier ataque de insectos o de mamíferos o de roedores, y protegerlos. Por el caso digamos, de la hormiga riera, el caso de los cogolleros o de los animales domésticos. Igualmente, proteger las semillas en época de sequía, le manejamos el riego, unas condiciones ideales, una humedad adecuada. Por tanto, si hay épocas de sequía, podemos manejar esas semillas, esas plántulas, a través del riego y garantizar la estabilidad de las plantas y que puedan cambiar durante periodos prolongados. Si nos pasó una vez un ensayo, un convenio que teníamos en un colegio en la Florida, el programa tenía un convenio, los estudiantes
de octavo y noveno iban a hacer prácticas allá. El colegio tenía una finca, generalmente donde ellos producían material vegetal para utilizarlos en algunos ensayos agrofforestales, y se tenía un vivero, se trabaja con el colegio. Ahí nos pasó que en la época de sequía, en la época de julio y agosto, hubieron dos razones por las cuales el vivero fracasó. ¿Por qué? Porque una es se utilizó el riego del acueducto, y en época de verano el agua es escasa en la zona. Entonces, por tanto, no permitieron regar el agua en esta época. Y la otra, porque los estudiantes, colegas, en esa época de julio, de agosto, están en vacaciones. Entonces no hubo quien cuide esas plantas. Y por tanto, la mayoría de esas plantas sembradas en bolsas ya, la mayoría desaparecieron. Otro aspecto importante es la competencia. Cuando sembramos en vivero, nosotros podemos manejar la distancia de siembra, la densidad por metro cuadrado, y podemos producir plantas, digamos, 300 o 500 o 1000 plantas por metro cuadrado. Entonces, ahí podemos regular la competencia y producir plantas vigorosas y buena calidad. Otro que podemos manejar también los fenómenos climáticos, ejemplo, contra los efectos del viento, efectos de las heladas, época de sequía. Entonces, ahí podemos controlar esos fenómenos que de una u otra manera alteran el comportamiento o crecimiento de las plántulas. Entonces, como hemos comentado, que en un vivero es el lugar donde pues, esas plántulas, generalmente, cuando uno piensa estar en un vivero, y eso es una alternativa que nos falta en nuestro medio, la mayoría de viveros en nuestro medio son ornamentales. Últimamente se tienen viveros ya con producción de plantas con objetivos de leñosas, pues la mayoría son fundamentales que tenemos en el medio de nuestro departamento. Rápidamente no hay que responder las preguntas al salir un vivero. ¿Para qué la producción de material vegetal? Tener claros los objetivos. Si voy a producir plántulas para ornamental, plántulas para restauración ecológica, plántulas para energéticos, plántulas para cortinas rompevientos, o para qué. Entonces, primeramente, tener claro cuál o para qué es el objetivo que necesito producir plántulas. Otro aspecto importante es cuántos arbolitos van a producir por mes, cada semestre o anual. De acuerdo a eso voy planificando. Entonces necesito saber cuántos. Necesito producir arbolitos solamente para satisfacer la necesidad de la casa o de la finca o de la comunidad, pues hay que mirar qué cantidad. Pues si voy a producir arbolitos para la venta a nivel local o regional o nacional, pues hay que mirar también qué cantidad o el área del vivero para utilizarla en la producción de este material. Otro aspecto importante es qué especies se van a producir. Si voy a producir especies para nativas o especies introducidas, especies energéticas, especies forrajeras. Hay que tener claro esa parte. ¿Qué especie voy a producir? Otra es, ¿qué clase de material producir? Si va a producir material a raíz de nuda, material producido a raíz de cespedón o en bolsas, o en bandejas, o o qué tipo de material va a utilizar para producir esas plántulas. Entonces necesito saber qué voy a necesitar, o qué condición va a producir el material. Por ejemplo, ¿qué altura necesito producir plántulas? Si las vendo, la voy a vender a partir de 30 centímetros, de 15 centímetros, de 20, o si el material es para las ornamentales, o si el material es para satisfacer la demanda o me encargamos por el material para las calles de la ciudad, en pasto. Aquí no podemos sembrar plántulas de 20 o 30 centímetros en las avenidas. Usted en la mayoría que ha mirado las siembras de árboles, lo miran de 1 metro, 2 metros de altura. Entonces ahí pues, requiere material producir material bajo qué condiciones. Forestal, qué altura debe tener la plántula.
o si voy a producir plántulas para cortar rompevientos, qué altura, bajo qué condiciones, si la voy a producir a raíz desnuda o en cespedón. Igualmente, ¿cuál sistema de producción de plántulas? Ya hablamos que se utilizarán bolsas, bandejas, en papel periódico, bueno, cualquier sistema de producción de material. Igualmente, si va a ser a través de semillas, o sea, si se producen plantas a partir de partes vegetativas, de injertos, o acodos, o yema, entonces hay que mirar cuál sistema de producción de plantas. Otra es dónde se plantaron los árboles. Algo importante a tener en cuenta en los programas de reforestación o venta de material. Por ejemplo, si yo quiero sembrar árboles aquí en Pasto, a altura de 2.500, en Botana, 2.500, 2.600 metros, pues tengo que tener el vivero en unas bajas condiciones ecológicas. Lo ideal sería establecer cerca al sitio de plantación o en un lugar que tenga condiciones ecológicas similares, a la misma altura. No voy a traer plantas de chachagüí ni del remolino para sembrarlas en las alturas, porque es inconveniente. Entonces, lo importante es tener en cuenta dónde se plantan los árboles. Lo posible deben plantar en los sitios más cercanos al sitio de plantación, con el fin de disminuir costos de transporte, costos de riesgos en el transporte, como son los efectos de la manipulación de las plántulas, por el viento, por el sol. Entonces, lo importante es, en lo posible, establecer un vivero cerca al sitio de plantación. Otro aspecto importante es tener en cuenta a quién le voy a vender el material vegetal. Si es para las empresas privadas, si es para el municipio, si es para un grupo de productores, una comunidad, o para la universidad, bueno, para quién va dirigida la producción de material. Entonces, de ahí, finalmente, bajo esas condiciones, empiezo a organizar la idea y la propuesta de establecer el vivero, teniendo claro bajo los aspectos anteriores. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, hay que mirar la infraestructura necesaria para el vivero. Entonces, ya tengo claro que el vivero solamente es para satisfacer las necesidades de mi casa, de mi familia, pues requiere un vivero pequeño o instalaciones sencillas, donde la producción va a ser limitada. O si va a ser un trabajo de una tesis requiere la producción de material vegetal con un área pequeña, donde produce material vegetal y no requiere una infraestructura tan costosa. Pero si ya tengo una solicitud de producir material vegetal en grandes cantidades, entonces hay que mirar unas condiciones también complejas, una infraestructura mucho más sofisticada, con el fin de cumplir los requisitos, las condiciones necesarias de una plantación que requiera los cuidados necesarios y las condiciones ideales para producir el material vegetal. Entonces, aquí tenemos en la imagen un viverito pequeño y acá tenemos un vivero ya mucho más comercial, mucho más grande. Por tanto, como he comentado anteriormente, generalmente construyen viveros de acuerdo a tipo de plantas, ya sea forestales, ornamentales, frutales, medicinales o qué uso. Actividad. ¿Cómo hace la multiplicación, la producción, la comercialización o la venta del material? Y, y hay que mirar también cómo voy a organizar las diferentes actividades en el vivero. Tipo de propiedad. Puede ser oficiales, privados y mixtos. Según la duración, temporal y permanente. Ejemplo, si yo quiero producir material solamente para satisfacer la demanda de una deforestación durante un tiempo muy corto, pues un temporal. Si requiero ya tener material producir continuamente, requiero viveros permanentes. Casos del vivero de Carbonariño o el vivero de la alcaldía. Son viveros permanentes. Según la estructura de construcción, hay tradicionales, simplemente unas pequeñas bandejas, un espacio adecuado mínimo, y aquellos sofisticados, modernos, con alta tecnología. ¿Y cómo producir materiales? Raíz desnuda en envases, en bolsas o cualquier otro material que requiere para producir el material vegetal. Entonces, viveros aquí tenemos, ejemplo, este vivero permanente,
Este vivero ya produce grandes cantidades de material. Usted en la imagen mira que ya es una alta tecnología. Igualmente ya inclusive hasta la porción de agua ya está controlada, temperatura, humedad relativa. Entonces, por tanto, son viveros que requieren ya unas condiciones mucho más complejas que aquellos viveros temporales donde la porción de planta va a ser mínima por un tiempo determinado. El vivero generalmente, cuando pensamos que un vivero ya bajo unas condiciones mucho más complejas, pero permanente, debemos mirar algunas condiciones. Por ejemplo, localización. ¿Dónde voy a localizar el vivero? ¿En qué municipio? ¿En qué vereda? Teniendo en cuenta que la ubicación del vivero es fundamental para transportar material vegetal, para transportar insumos. Y además, si yo quiero producir material vegetal para, por ejemplo, de producir de plántulas de café, pues busco un sitio adecuado, sitio donde me garantice que la distribución continua a varios municipios o varias regiones sea la mejor, la más óptima para irradiar la producción. No voy a buscar un sitio alejado, un sitio donde las condiciones sean adversas para las instalaciones y producir material vegetal. La topografía, en lo posible, buscar la topografía que sea pendiente suave. Si es plano, ideal. No buscar topografías de pendientes altas. No buscar topografías que sean de mucho riesgo para el transporte de material vegetal, ni tampoco para el transporte de vehículos y que dificulte el transporte de las plántulas. Y el área, pues depende también de las condiciones del vivero, de la producción de material vegetal. Entonces aquí miramos un vivero pequeño, donde produce material vegetal, una topografía más o menos plana, lo posible tener una carretera donde puedas sacar el material vegetal. Y acá abajo miramos las condiciones mucho más sofisticadas, con unas condiciones ideales. En lo posible, los viveros deben ubicar zonas planas, lo posible. Aquí tenemos un vivero también, este es en Cundinamarca. Aquí tenemos ya la producción de material leñosa, especialmente de coníferas y eucaliptos. Objetivos, producción de material vegetal para la venta, para satisfacer el programa de reforestación. Aquí tenemos ya un vivero ya permanente, con las condiciones adecuadas. Y aquí miramos una vía de comunicación donde puede transportar material, plántulas a los diferentes sitios. Y aquí miramos una fuente hídrica también, donde se tiene agua para riego. Entonces, debe tener condiciones ideales. La topografía no es totalmente plana, pero sí en lo posible buscar en las condiciones que sean de nivel, de pendiente suave. Igualmente, como habíamos comentado anteriormente, el clima es fundamental en el establecimiento de un vivero. Las condiciones climáticas son importantes. ¿Por qué? Porque eso depende del éxito o fracaso. Ejemplo, si miramos ahí la imagen, aquí tenemos un eucalipto y aquí tenemos un pino. Eso han producido a través de bandejas, no de bolsas, son bandejas, que es el sistema que está manejando últimamente. Entonces, por tanto, es importante que el clima sea las condiciones ideales para esta especie. Hay que tener en cuenta que eucaliptos hay diferentes climas, desde el nivel del mar hasta cerca del páramo, donde se producen plantas, se pueden cultivar. Entonces, aquí tenemos que el sitio debe ser adecuado y en lo posible tener las condiciones de registro de temperatura, humedad, precipitación, brillo solar, vientos y todos los factores climáticos que me pueden ayudar que permitirán que la producción de plantas sea más adecuada acorde a la especie plantada. Por ejemplo, estos pinos. Estos son de clima de zona fría, entonces el vivero debe estar ubicado en zona fría. Y lo posible tener condiciones de temperatura, no tan húmedas ni tampoco tan secas. Entonces, de acuerdo a las condiciones ecológicas de la especie, se buscará el sitio, las condiciones ideales. Igualmente, los suelos son importantes, mirar qué calidad de suelos tenemos, qué sustrato. ¿Por qué? Aunque las semillas se colocan en germinadores y muchos germinadores fuera de crecimiento, el material se trae de otros sitios, pues lo importante es buscar suelos que sean de buena calidad, que sean de buenos suelos fértiles, suelos blandos, que no sean suelos rocosos, que no sean suelos degradados
¿Por qué? Porque vamos a utilizar directa e indirectamente los sustratos de estos sitios. Entonces, lo importante es el suelo que debe ser de buenas condiciones, no los perosuelos. Otro factor importante que se maneja también el agua, calidad y cantidad. ¿Calidad qué refiere? Que el agua esté de buenas condiciones de potabilidad, que no esté contaminada por gérmenes, que no esté contaminada por diferentes microorganismos, y también que el agua que sea un estudio de análisis de agua, de calidad de aguas, especialmente mirar si el agua tiene en suspensión algunos sedimentos o material, ejemplo, presencia de azufre o otro material o altos contenidos de tóxicos que pueden afectar el crecimiento normal de las plantas. Y la cantidad también suficiente, especialmente en época de verano, que es donde más requiere el agua. Una recomendación importante es nunca establecer un vivero en un sitio donde no tengamos fuente hídrica adecuada. O que también que el agua para riego sea del acueducto. ¿Por qué? Porque el agua del acueducto viene bien tratada. Viene con algunas sustancias químicas que le aplican para potabilizarla y esas sustancias químicas se van acumulando en las bolsas y empiezan a degradar la calidad de las plantas. Entonces, por tanto, en viveros que utilicen agua de acueductos, pues no es recomendable. Otra es que si realmente tenemos agua de acueductos, posiblemente en la época de sequía nos van a quitar este recurso y ahí fracasaremos ahí. ¿Por qué? Porque se da prioridad a las personas humanas y luego a los cultivos. Entonces aquí miramos unos depósitos de agua. Aquí tenemos una fuente hídrica. Ustedes no sé si recuerdan en Botana, en la granja de Botana, hay depósitos de agua. No sé cuántos metros cúbicos tiene total, pues esa agua se utiliza mucho en época de sequía y se está regando los cultivos y el vivero también que tiene allá, las plantas que se producen en vivero. Entonces tiene agua constante durante todo el tiempo, sea en verano o en invierno. Igualmente, tener una fuente hídrica y que esta fuente hídrica sea de buena calidad, que no esté contaminada. Por ejemplo, el agua que sale del río Pasto, pues no es recomendable. ¿Por qué? Porque está contaminada, tiene muchos alimentos, tiene patógenos, tiene cantidad de microorganismos nocivos que pueden afectar el normal crecimiento de las plántulas o no permitir el crecimiento, la germinación de semillas. Por tanto, esa agua de río Pasto pues no recomienda para riego. Igualmente hay unas fuentes hídricas, por ejemplo, del Galeras, que salen con algunos elementos químicos, por ejemplo, en suspensión, por ejemplo, azufre, que, que, de, que de una u otra manera afectan el normal crecimiento de las plántulas y pueden llevar al traste de cualquier proyecto. Necesario también mirar, Profe, ¿sí? entonces para este caso, o sea, ¿qué tipo de agua sería recomendable como para el riego de los viveros? Generalmente para riego de viveros se busca que sean fuentes hídricas, que sean en lo posible que sean de buena calidad. ¿Por qué? Porque si en la finca hay una quebrada que pasa cerca, pues hay que mirar si esa fuente de agua es de calidad. Por ejemplo, si baja el Galeras sabemos que hay mucho azufre. Por ejemplo, el río Azufral, lo que pasa por el lado de Consacá. Entonces, esa no sirve para riego. Y mira también si esa agua sirve o no sirve. ¿Por qué? Porque estaríamos contaminando las plántulas, las bolsas del sitio. Entonces, lo importante es mirar que si en la finca hay una fuente hídrica cercana, una corriente hídrica, o también, si quiero tener un vivero permanente, tener un depósito de agua, hacer una excavación, como lo miraron en Botana, cuando va a la Botana, mira en la parte alta, un depósito de madera, de depósitos de agua, es decir, de grandes cantidades, y esa abastece toda la granja en época de necesidad. Entonces, por tanto, hay que mirar esa parte. Mira tanto la parte especialmente la calidad, porque el agua tiene muchos sedimentos de suspensión o contaminantes. Entonces, lo ideal sería que si el agua que se apropie de una fuente hídrica cercana, el agua que no sea de acueducto. Y también
como les comentaba en la Florida, en el corregimiento de Rodeo, en el colegio. Ya teníamos el vivero, muy bonito, por cierto, pero en época de verano, en julio y agosto, el agua que fue escasa. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, damos prioridad a los cultivos o damos prioridad a la comunidad. Entonces, primeramente la comunidad, y eso hizo de que el vivero durante unos 2 meses, un mes, no tuviera agua. Entonces, por tanto, cuando fueron los colegas a revisarlo, encontraron que la mayoría de las plantas estaban muertas. Entonces, ahí la importancia es de que el agua sea, que mira aparte. Si no tengo agua, no establezco vivero. Si no tengo buenas condiciones de agua de calidad y cantidad, pues hay que mirar esa parte. Si tengo agua de buena calidad, tanto y calidad y cantidad, pues sí tengo esa opción de establecer un vivero. Igualmente, es importante tener en cuenta la parte de la mano de obra. Hay que hacer un análisis, un diagnóstico. Si hay personal suficiente para trabajar el vivero. Si es un vivero grande, el vivero a nivel, por ejemplo, digamos en Corpo Nariño, ellos tienen trabajadores permanentes trabajando en vivero. La alcaldía también tiene trabajadores permanentes en vivero. Y además, son personal que está capacitado ya, que está adaptado a las condiciones de vivero porque una actividad requiere cierta experiencia y cierta práctica para el rendimiento. Por ejemplo, llenar bolsas. Si nosotros nos ponemos a llenar bolsas, uno llenará, si acaso, 100 o 50 en el día. Eso no es rentable para el dueño del vivero. En cambio, hay personal que es expertos que llenan 500, 1000 bolsas diarias. Eso sí ya es rentable. Entonces, por tanto, hay que mirar expertos en el sitio que van a trabajar en el vivero con el fin de que este proyecto tenga éxito. Igualmente, un ejemplo, digamos, si queremos trabajar, producir plantas a través de injertos, si queremos producir frutales, el caso frutales requiere muchos injertos. Hay que mirar si en la zona hay experto en injertar o no. Entonces, si no hay un experto, pues hay que mirar qué hago, cómo soluciono ese inconveniente. Lo que pasó en Tumaco con un proyecto de caucho, con el Hevea brasilensis. Un señor de Cali compró una finca, como es de 100 hectáreas, el objetivo era plantar 50 hectáreas de caucho. Entonces, el objetivo era traer plántulas del caquetá, la semilla, pues la germina zona y injertar, porque el caucho se siembra injertado, siempre se injerta clones. Resulta que en la zona no encontró expertos para injertar. Entonces, ¿qué le tocó hacer a última hora? Hice el caquetá, hacerlas injertar allá y tener las plantas injertadas y sembrar directamente en la zona. ¿Eso qué implicó? Más costos, transporte y algún material también debajo del movimiento de los camiones, de los vehículos, hizo de que muchas plantas se murieran, se afectaran. Entonces, por tanto, hay que mirar la parte de la mano de obra insuficiente. Aquí miramos también otro aspecto, otro vivero. También requiere la producción de material vegetal, el transporte, que tenga buenas vías de comunicación, que entre fácilmente los camiones o volquetas o vehículos a trabajar material vegetal y a dejar insumos. Aquí tenemos un diseño, un vivero. Este es un vivero industrial ya a nivel mucho más avanzado. ¿Qué tiene? Un arboretum. ¿Saben para qué sirve un arboretum? El objetivo es de tener espacio, especies de acuerdo a necesidades para plantas umbrófilas, semidiofitas y heliófitas. Entonces, ¿qué me comenta que es una planta umbrófila? ¿Qué son estas? Umbrófilas, semidiofitas y heliófitas. Apuntémosle al número 10. María Alejandra, igual. María Alejandra, ¿está ahí? María Alejandra, ¿está María Alejandra ahí? ¿No vino hoy? Entonces preguntémosle a Tatiana. Vemos que número 1, Tatiana Armero. Ya está. Es puntual.
Tatiana, Buenas tardes, buenas profe. tardes. ¿Cuál era la pregunta? Hay una que aquí en este video indica de que hay espacios o era de que germinados de crecimiento para sembrar plantas umbrófilas, semiliófitas y heliófitas. ¿Usted qué entiende por eso? ¿Qué son plantas Eh, umbrófilas? Sí. Profe, pues de ahí solo tengo claro las umbrófilas, que son aquellas que crecen bajo la sombra o que generalmente uno las encuentra en bosque o selvas. Ujú. Listo. Entonces las plantas tienen su comportamiento de acuerdo a requerimientos lumínicos. Forman gremios. ¿Sí? Las plantas que en la naturaleza no todas tienen el mismo comportamiento. Plantas que cuando tenemos un sitio determinado crecen, ellas necesitan la luz solar, la energía solar, para su alimentación, pues, digamos así, para facilitar la asimilación de nutrientes, tomar la energía. Entonces, las que inicialmente aparecen primeramente, heliófitas. Cuando usted abandona un potrero, ¿quién aparece? Las heliófitas. La chilca, la pucasacha, la colla y otras especies que son de crecimiento inicial y que requieren cierta cantidad de luz solar para poder crecer. Por ejemplo, en un bosque, se cayó un árbol grande, gigante, crea un espacio claro en el bosque. Entonces, ¿quién aparece ahí? Las especies heliófitas. Plantas que requieren para su germinación y crecimiento inicial cierta cantidad de luz solar, si no, no germinan. En el bosque tenemos, o en los ecosistemas tenemos un banco de semillas compuesto de diferentes especies, o también semillas que son transportadas por viento o los animales. Entonces de ahí las plantas germinan de acuerdo a las condiciones. Si hay pleno sol, germinan heliófitas. Hay plantas que para poder crecer y germinar, antes de crecer, semiliófitas, que hay cierta cantidad de sombra inicial. Y plantas que también, como decía Tatiana, que aquellas plantas que requieren cierto tipo de sombrío para poder crecer y germinar, las umbrófilas, o también heliófitas. Les comento ahí que en el programa de restauración ecológica de la vía Pasto Rumichaca se está manejando esa parte, gremios ecológicos. Se siembra una heliófita, una semiliófita y una heliófita o umbrófila. ¿Con qué fin? Con el fin de que entre ellas se ayuden, poner un gremio y finalmente tener una asociación de especies que llegue a un objetivo final que es la restauración de ecosistemas. Entonces, por tanto, para la germinación de semillas o crecimiento inicial se necesitan esas condiciones. Heliófitas requieren pleno sol. Semiliófitas, ahí manejamos la parte, lo que es la parte de sombrío, menos sombrío, y umbrófilos y heliófitas que requieren cierto tipo de sombra. Entonces, para eso ya hay mallas que venden de acuerdo a los porcentajes de sombra que permite entrar de luz solar hacia el interior. Igualmente hay que tener invernadero. Igualmente, desafortunadamente, pues, o espero de que ustedes cuando estén en octavo o noveno semestre, lo lleven al Valle del Cauca, al vivero de Cartón Colombia, ya tienen laboratorio de entomología, de patología de suelos dentro del vivero. Igualmente, en los viveros tienen producción de especies a raíz desnuda, producción de especies a raíz vegetativa. Algunos viveros tienen plantas medicinales, que requieren cierto tipo de sombras de luz, tener un parqueadero, una bodega y oficinas. Entonces es un vivero ya con unas condiciones ya mucho más sofisticadas, permanentes, que difiere mucho de un vivero que sea temporal, un vivero que sea familiar. Estas son las partes. Hay unos que tienen muchos aspectos más. Tiene hasta oficinas, tienen sala de reuniones. Ejemplo de Corponaiño, tiene una sala donde llegan los especialmente estudiantes a recibir la charla de inducción de lo que es el vivero. ¿Qué es un arboretum? A ver, preguntémosle sigamos en orden, el número 2, Natalia. Natalia. Natalia es puntual. Ella nunca falta clase.
Profe, ¿Natalia Sofía o Natalia Bellini? Natalia Sofía, la número 2. Natalia, Hola, profe. aquí preguntándole. ¿Usted Dígame, qué entiende no por un puedo hablar. qué entiende por un arboretum? Arboreto. Pues no sé, profe, pues se me viene como la parte leñosa, pero pues no, o sea, como árbol, árboles, pero no tan grandes, algo así. Bueno, es un espacio, un sitio donde siembran arbolitos que se pueden en vivero con el fin de observar su adaptación y comportamiento. Ejemplo, yo tengo un vivero permanente. Entonces siembro rayán, siembro aliso, siembro cedro. Entonces, determino un área cercana al vivero y siembro los arbolitos para mirar el comportamiento. Es un arboreto, tener un muestrario, como se dice. En Botana teníamos un arboreto, tenemos un pequeño arboreto, un pequeñito, pero está prácticamente abandonado por la condición de la pandemia. Eso es lo que hemos tratar con ustedes, pero realmente sembrar a especies leñosas y enriqueciendo. El objetivo con el vivero, el arboreto, es tener un espacio con el fin de mirar el comportamiento y la adaptación de especies leñosas y tener muestrario, ¿no? Tener como una muestra ahí de, ejemplo, la idea de tener cedro, tener de todas las especies, un sitio terminado. Y en Botana tenemos un espacio y teníamos el material que nos iban a regalar, pero afortunadamente por las condiciones no pudimos establecerlo. Teníamos uno anteriormente en Arboretum, pero se metieron las vacas y lo acabaron. Y también no hubo mantenimiento, entonces no era buenas condiciones, pero esta vez teníamos el espacio, teníamos el sitio y las plantas para sembrarlas, pero se quedó esta nueva orden. Entonces, ese lugar donde tenemos plantas leñosas, de arbóreas, con el fin de observar cómo crecen y con el fin de conocerlas, ¿no? Por ejemplo, tener el mate, tener el pumamaca, tener el pichuelo, tener el moquillo, el motilón, entonces sí, para conocerlos y para tener como referencia. Entonces, el arboretum. Y muchos viveros tienen esa área destinada a ese objetivo. Bueno, entonces, generalmente, estos en Corpo Nariño ya tienen germinadores de semillas. Por ejemplo, el aliso tienen a campo abierto, a pleno sol. Son espacios rectangulares donde se maneja bajo ciertas condiciones adecuadas que permiten la germinación de semillas. Entonces, aquí tenemos un espacio donde lo que miran aquí son alisos germinando. De aquí lo sacan a bolsas o a campo definitivo, y donde llevan áreas de crecimiento. Igualmente hay germinadores bajo sombra, bajo techo, según las especies, según el requerimiento lumínico de las especies, en cajas. Entonces, estos son germinadores de gran tamaño, como de 10 o 15 metros de largo por 1,20, 1,30 de ancho o 1 metro de ancho, donde ponen la semilla germinal. Y aquí le colocan un angeo encima para evitar el efecto de las aves, especialmente los gorriones y algunas aves que se consumen la semilla. Entonces, se protegen contra eso. Igualmente hay germinados en cajas de madera, de plásticas. El tamaño es muy diferente, depende del objetivo, depende de lo que tengamos. Y la idea es colocar semillas a germinar ahí. Otro aspecto la tecnología como está avanzando, entonces realmente habla de tubetes o tubos o bandejas. Aquí miramos una bandeja plástica. El objetivo ya es reducir los daños ambientales con la implementación de bolsas plásticas y el manejo aquí mucho más sofisticado. Entonces, en estas bandejas, aquí con estos tubetes, aquí la cantidad de sustrato es menor, el espacio que usted va a manejar en la cantidad de plantas es menor. Una bandeja, pues 30, 40, 50 plántulas en un sitio de estos determinados. En cambio, con bolsas ocupa mucho más espacio. Se puede manejar mayor vigor de material vegetal. Ahí se puede manejar, controlar la parte fitosanitaria.
El sistema radical se enrolla mejor. En cambio, aquí las semillas, las raíces salen hacia la parte inferior, no se enrollan, tienen unas estrías al interior que orienta el crecimiento de las semillas hacia la parte inferior. Entonces, por tanto, no hay enrollamiento de raíces. Y las raíces salen por esta parte inferior del tubo, o en esta parte de acá, y ahí se les puede podar. Igualmente, se puede manejar la gran cantidad de plantas en una bandeja. Se puede llevar y cargar y descargar fácilmente. Ejemplo, usted puede llevar una bandeja de estas, 30 o 40 plántulas, una sola persona. En cambio, con bolsas plásticas, pues si acaso 3 o 4 bolsas plásticas le podrá transportarlas. Entonces, está implicando costos y rendimiento. Igualmente, mano de obra, porque manejar bajo este sistema reduce la presencia de plantas adventicias o malezas. El riego también se reduce también un poco más. Igualmente, otro aspecto importante es que estas tubetes o bandejas se pueden reutilizar. Se pueden reutilizar nuevamente. No tienen, durar mucho tiempo, muchos años. Y por tanto, lo importante es tener buen control. ¿Por qué? Porque los roban. Nosotros en Botana tenemos unas bandejas de estas bandejas. Teníamos como unas 10 bandejas, pero nos quedan como unas 4 o 5. Además, se han ido perdiendo poco a poco, pero lo importante es que este material vegetal es mucho más económico, más sano, ambientalmente más viable y socialmente más aceptado. Lo inconveniente son los costos iniciales, costosos, pero eso compensa con un futuro con los rendimientos que tenemos de la producción de material vegetal. Aquí tenemos bandejas. Estas bandejas tenemos diferentes tamaños. La utilización de este material es lo que se está utilizando últimamente. Mucho más sano, mucho más viable. Ejemplo, este que tiene 2, 4, 5, 20, 24 plántulas en esta bandeja. Entonces hay diferentes tamaños, diferentes volúmenes, todas con una función determinada para producir plantas para árboles, para reforestación, para frutales, para producir plantas para verduras o plantas en las pequeñas, de producción pequeña o de tamaño pequeño, también se producen ahí. Y hay diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí miramos aquí, en la parte inferior, que son producidos por bandejas. Grandes cantidades se pueden manejar en un sitio determinado. Y el manejo fitosanitario es mucho más viable. Igualmente, el otro sistema, las bolsas plásticas, las que utilizamos nuestro medio, las que siembran café, siembran naranjo, siembran cítricos, siembran aliso, esto implica mucho más costos. Por llenar una bolsa de estas implica más tiempo que llenar una bolsa de estas. Entonces simplemente coge una pala, una herramienta, las llena directamente y las aprisiona un poco, y llenas 20, 30 más de esos tubos, de esas bandejas, que lo que gasta llenando una bolsa. Una bolsa plástica de estas bolsas requiere más tiempo llenado, requiere más costos. Igualmente, hay que tener mucho cuidado con la llenada porque quedan espacios vacíos, espacios que no llenan con sustratos. La cantidad de sustrato empleado aquí es más alto que con estas bandejas. Aquí la cantidad es menor. Otro material que se utiliza también son los pellets o tiene diferentes nombres. Son como unas pastillas. También hay diferentes tamaños. Simplemente, ¿qué esto qué hace? Sembrado semilla aquí en la perforación que tiene aquí, le echamos un poquito de tierra, sustrato, lo tapamos. Inicialmente lo saturamos de agua, lo hidratamos. Esto le hidrata hacia aumenta de tamaño. Este es un material con malla biodegradable que expande al entrar en contacto con agua y como lo comíamos acá, mírenlo. El tamaño de una pele de esto ya en crecimiento con una planta de pino. También el tamaño que aumenta y además el manejo es mucho más adecuado. Y este es biodegradable. Llevamos a campo, se degrada fácilmente, no inicia a llevar bolsas ni bandejas. Esto es lo último que está manejando en cuanto a la tecnología. Un poquito costoso, pero eso implica también la ganancia en la parte de transporte, parte de manejo de material, y hay mucho más rendimientos por
por sistema de producción mucho más viable que tener bandejas o tener bolsas. Entonces simplemente son materiales que están utilizando, que en Colombia se utilizan mucho en algunos viveros a nivel industrial, y un poquito costo inicial de este material, pero eso compensa con la producción. Entonces aquí miramos esta producción de vivero de Cartón Colombia, la producción de pellets, germinación de pellets. Directamente vamos a le echan agua y nutrientes, y miren la calidad de plántulas para trasplantarlas. Y acá tenemos las bandejas. Entonces ya en bolsas, ya esas empresas grandes ya tienen bolsas, porque es antieconómico. Aquí miramos plantas de eucalipto, son de pinos. Aquí tenemos también pinos, en este caso una especie nativa, no sé qué especie es. Igualmente, esas plantas también hablamos de la de crecimiento, que tienen que tener un vivero. Aquí tenemos plantas a través de manejo a través de bolsas plásticas. Aquí miramos una malla, que esto ayuda a controlar la radiación solar, la que los efectos directos del sol no penetren directamente a las plántulas, porque cuando hacemos trasplantes se pueden afectar. Entonces no tenemos inconveniente y tenemos una malla de estas con cierto tipo de nivel de sombra. En el comercio se encuentran diferentes tipos de mallas, y uno habla de un porcentaje, del 30, 50, 60, 70, 80, hasta más de sombra. Igualmente, en los viveros es importante tener en cuenta el aislamiento, las cercas, tener aislado el sitio, tener las condiciones ideales con el fin de que no se afecten las plantas, tener el cerco que garantice que los arbolitos sembrados o los arbolitos manejados en el vivero tengan las condiciones ideales. ¿Por qué? Porque realmente hay animales domésticos o las personas entran al vivero y dañan el material. Es que me pasó en Botana. Teníamos el vivero cuando apenas lo instalamos. Como la granja tiene vacas, tenían caballos, tenían perros. Entonces los perros llegan allá a las eras de germinación y se echaron ahí, hicieron nido. Entonces nos acabaron con toda la germinación de las plántulas. Y como los estudiantes no ponen todos los días, entonces cuando fueron a ver, estaban ya totalmente dañadas los germinadores. Entonces el cerco me permite aislar y cuidar las plantas que están en crecimiento. Igualmente, en algunos sitios manejan cortinas rompevientos, tener un espacio adecuado, especies adecuadas, con el fin de evitar para aquellas zonas que experimentan mucho viento o problemas de heladas, tener una cortina que mitigue el efecto del viento, porque el viento directamente afecta mucho por deshidratación a las plantas. Los invernaderos también son importantes. Este es el vivero de Corpo Nariño. Aquí miramos el vivero, aquí tienen ensayos de crecimiento de plantas. Aquí inclusive tenían sembrado hasta el ensayo tenían sembrado bambú y otras especies de clima medio. Entonces, porque mantiene la temperatura cierta o más alta que el ambiente, esto permite que se siembren especies, se manejan algunas especies de climas, de otras condiciones diferentes al sitio de plantas que esté ubicado el vivero. Estas son las ceras de germinadores. Esto es el Corpo Nariño. En el fondo acá miramos no sé si miran la flechita, ceras de crecimiento. Acá también. Igualmente, se debe considerar también la producción de abono orgánico, compost, necesario para el buen crecimiento de las plantas. Además, otro aspecto importante es mirar la parte de micorrizas, aunque esa parte de micorrizas en los últimos años, en nuestro medio, no se maneja ni a nivel nacional. En los grandes viveros a nivel industrial se manejan esos espacios, se van con micorrizas. La micorriza, ¿qué hace? Simplemente es ayudar, le inoculan a la planta, ya sea en el germinador o en el crecimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar la asimilación de nutrientes. Aquí miramos las micorrizas, una plantica, la mayoría de especies tropicales tienen una simbiosis
entre un hongo o una bacteria o un actinomycete con las raíces de las plantas. Entonces, esos nódulos que miramos son el efecto de micorrizas, son síntomas de que esta planta tiene micorrizas. Ejemplo, miramos las leguminosas. Si ustedes miran un checharruto, un guarango o un frijol, miran acá hay nódulos en las raíces, esos son síntomas que tienen micorrizas. Y esto que tienen aquí, ahí se acumulan la parte de nutrientes, especialmente de nitrógeno. El aliso tiene asociación simbiótica con una que llama una micorriza, que también ayuda a asimilar nutrientes del ambiente, especialmente nitrógeno. Entonces, a ver, ¿quién me dice que es una micorriza? Preguntemos el número 3, a ver, don Cristian Camilo. Cristian Camilo. Don Cristian Camilo. Se hace puntual, nunca vaya a clases. ¿Se fue ya o se durmió? Don Cristian Camilo. Entonces, don Cristian Camilo no vino hoy. Entonces, a ver, Ana Cristina Castillo. Ana Cristina. Profe, ella pidió permiso porque tenía problemas de conexión. Cristian Camilo tampoco está. Entonces, a ver, Laura Milena. Laura Milena Delgado. Laura Milena Delgado. Está por aquí, a ver. Que no está. Entonces, a ver, mira aquí la lista, aquí, a ver. A ver, Carolina, ¿ya llegó? Sí, profe, yo estoy desde el inicio. No, sí, listo. A ver, Carolina, ¿usted cómo hace una persona para inocularle micorrizas? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, usted tiene un vivero allá en su pueblo, en su región. Aunque la aplicación de micorrizas es muy poco utilizado, casi no se utiliza. En algunas empresas grandes como Cartón Colombia o así. Inclusive en el vivero de Corporeño no tiene sistema de banco micorrizas. Pero sí es bueno saber cómo podemos inocular micorrizas a una planta. ¿Cómo lo haría usted? Profe, ¿puede responder la pregunta? Sí. Profe, pues acá en el vivero, ¿Cómo? profe, ¿sí me escucha? Sí, estamos escuchando. Ya. Profe, pues acá en el vivero nosotros habíamos trabajado con micorrizas. Es en sacarle las micorrizas a las plantas de aliso, a los árboles de aliso, y luego se los hizo como tipo harina y se los aplicó a un semillero de aliso. Entonces, pues también eso se hizo con una ingeniera y la ingeniera pues nos decía que así vamos a tener como la simbiosis del hongo y las raíces del aliso. Exacto, sí, es una alternativa, ¿no? Entonces miremos de que realmente las de la ley son para el aliso, son exclusivas. Posiblemente algunas que son digamos, se comparten de especies leñosas, pero la mayoría son de aliso para aliso, así. Entonces una alternativa es, cogiéndolos, tomando los nódulos, que miramos aquí en ese espacio, aquí, por ejemplo, los nódulos, lo que usted dijo, lo que dice Carolina, tocar los nódulos, macerarlos o machacarlos,
y colocarse en agua y hacer un riego sobre la era de crecimiento, las eras de donde están las semillas. Es una alternativa. Y simplemente hacer una aspersión. Y ahí estamos inoculando esas micorrizas. Otra es yendo al bosque donde crece el arbolito, este arbolito, tomando tierra de los alrededores del sitio, materia orgánica, o como llaman nuestros productores, agroecólogos, los microorganismos de montaña, organismos de montaña, cogiendo tierra de aquí alrededor y esparciendo sobre las semillas o mezclándolo con la tierra, con sustrato donde vamos a colocar semillas. Esas son las maneras más fáciles de aplicar. O también algunas que las venden en el mercado, ¿no? Pero lo más sencillo es cogiendo las semillas, los nódulos, macerándolos y aplicándolos, asperjándolos, o también con la tierra del bosque y aplicándolos sobre la cera de crecimiento o germinadores. Generalmente la parte de micorriza está muy poco estudiado. Se sabe que la mayoría de especies tropicales tienen simbiosis. Entonces, eso es lo que pasa. Este caso es un aliso. Entonces, generalmente, en el vivero, ¿qué hacemos? Hacer un recuento. Hay que mantenimiento. Hay que tener un sustrato, llena de bolsas, siembra de plántulas, riego, fertilización, manejo de plagas y enfermedades, podas de raíces o de ramas, trasplante, raleos, aporques y manejo de malezas. Generalmente en los sustratos, hay que tener en cuenta que el sustrato es donde la planta va a tomar su alimento en los estados iniciales. Por lo regular, cuando la semilla germina en el germinador, no necesariamente debe tener un sustrato adecuado, sustrato fértil. Usted puede colocar semilla germinar en arena, papel periódico que germina. Puede colocarlo en piedra, en sustrato de piedra, o cualquier material, piedra molida, cualquier material que sea inerte. No necesariamente debe ser fértil, pero para la germinación. Pero para el crecimiento, si tener material orgánico, o tierra, o sustrato, de tal manera que tenga los nutrientes necesarios para el crecimiento de la plántula. Generalmente, se recomienda que no sea el sustrato, sea lo más adecuado posible, de tener lo posible, tener materia orgánica, debe tener tierra del sitio, del bosque, y también tener arena, con el fin de que sea un poco poroso el sitio, el agua no encharque, el agua circule fácilmente, filtre, y evita la presencia de enfermedades, especialmente el lampinó, o pudrición de la plántula. Entonces, de ahí que es importante que miremos la parte de sustrato. Una vez elegido el sustrato, lo importante es la siembra de semillas. La siembra de semillas se debe colocar en el germinador o en el sitio definitivo o en la bandeja o en los peles de forma uniforme. ¿Sí? Se deben de colocar no tan enterradas y tampoco muy superficiales. Lo importante es que la semilla quede en contacto con el sustrato. Para ello, si tenemos en el de germinadores, debe tener un pequeño apisonamiento, una tablilla o cualquier material plano que ayuda a que la semilla quede en contacto con el sustrato. Igualmente, el sustrato debe estar húmedo, no encharcado. Porque está encharcado, pues nos estamos llevando a la presencia de enfermedades. Y lo posible es el sustrato debe ser aireado, que no sea tan arcilloso, porque se producen encharcamientos y la respiración de la semilla pues se va a dificultar. Una vez las plantitas que están en el germinador salieron, hay que llevar el trasplante. El trasplante también debe ser condiciones adecuadas. En lo posible debe ser llevarlas a bolsas o a las bandejas. Como aquí muestra el señor aquí en un balde, debe tener húmeda, no exponer directamente al efecto del sol ni al viento. Y igualmente, el trasplante debe ser el mismo día, en lo posible hacerlo en horas de la mañana o en la tarde, donde la presencia de rayos solares sea menores, o también, como está en las diapositivas anteriores, de una sombra, una polisombra, para que me ayude a regular la influencia directa del rayo solar. Además,
Las planticas, una vez que estén que ya crecieron aquí, hay que ir al sitio emitido de plantación. Lo que se busca es que la planta tenga las condiciones ideales para que soporte las condiciones extremas del ambiente. Vamos a plantarlas. Porque una cosa es estar en vivero, aquí bajo condiciones ideales, bajo el cuidado necesarios, en donde tiene agua, tiene luz, tiene control de plagas, enfermedades, manejo de fertilizantes, manejo de todas las condiciones adversas que le permitimos que la planta crezca bien. Aquí crece vigorosa, buenas condiciones, pero cuando llegamos a campo, por tanto, la planta debe irse lentamente adecuando, o sea, que la planta se vaya teniendo las condiciones ideales para que pueda soportar las condiciones extremas del campo. Se puede hacer de un endurecimiento, linificación. La planta que es vigorosa, que está bastante contenido de humedad, se linifique, que sea más rústica. ¿Y cómo se logra eso? Lentamente introduciendo el riego y ir sacando poco a poco al pleno sol para que vaya adaptando, se vaya acostumbrando a las condiciones del ambiente. Igualmente, como las plántulas, estas plantas aquí están creciendo, la raíz trata de salir de la bolsa. Entonces, ¿qué hacemos? Remoción, las raíces del arbolito que se pegan al suelo y vamos lentamente removiéndolas para que las plantas al momento de llevar a campo no estén pegadas en el suelo. Entonces, estén libres. Además, es importante tener el manejo de plagas y enfermedades, garantizar que no tengamos plagas en el vivero y enfermedades. En lo posible, se evita la aplicación de agroquímicos, de venenos, en lo posible, ¿no? Pues si hay un ataque severo, pues hay que aplicar, ¿no? Pero no, la recomendación es que no alteremos el ecosistema natural. Las condiciones naturales hay un equilibrio dinámico donde cualquier individuo se presenta, crece bien, se alimenta bien, pero cuando rompemos el equilibrio, pues se convierte en plaga, es presente en plaga. Por tanto, si aplicamos estos agroquímicos o insumos insecticidas, ¿qué estamos haciendo? Rompiendo el equilibrio natural, eliminando unas plantas benéficas y por tanto, aquellas plagas que eran los insectos se vuelven más rústicos, entonces se convierten en plagas. ¿Plagas por qué? Porque aquí anteriormente teníamos vegetación nativa creciendo en los sitios determinados y al tener totalmente limpio, ya no tienen que comer, pues les toca recurrir a las plántulas. Igualmente la hormiga arriera es otra plaga fuerte, hay que controlarla. Y en lo posible, no aplicar insumos agroquímicos, venenos. Generalmente en los viveros que presentan el Dampinov o mal de los almácigos, una enfermedad producida por un hongo, producido por el Dampinov, que produce el volcamiento y pudrición de la plántula. Se presenta ¿por qué? Por la alta humedad y también por contenidos exagerados de agua. Y hay grandes pérdidas de material vegetal. Lo importante para esto es desinfectar el sustrato y hacer riegos controlados que no representan grandes cantidades de humedad en el sitio de encharcamientos. Y tener sustratos que sean aireados, con buen contenido de arena, que sea fácilmente el agua circule, que nos permite la presencia de alta humedad, porque eso origina la presencia de hongos que causan la muerte de las plántulas. También hay que manejar la parte de plagas. Las plantas son vigorosas, son agradables para el paladar de los insectos. Entonces, hay que manejar la parte, controlar la parte de plagas. Igualmente, bueno, aquí está una repetición anterior, llena de bolsas. Decían, es una bolsa que se llena llenada muy mal, en forma inadecuada. Esta bolsa llena en forma adecuada. Aquí tenemos el sustrato. Generalmente utilizan bolsas de polietileno. Como les comenté anteriormente, esas bolsas ya están, se recomienda poco la utilidad, el manejo y los costos que implica.
Si es posible tener bandejas ideal, algún otro material que reemplace estas bolsas. En el momento de la siembra, a esta bolsa, hay que sembrar plantas de calidad, no sembrar plantas que tengan el tallo torcido o que estén raíces mal formadas o que también estén con problemas de plagas o enfermedades o poca follaje. Igualmente, las plantitas que tenemos, una de estas plantadas hay que aplicar el riego continuo, permanente, pero solamente que sea húmedo, no encharcado. Igualmente, limpieza de control de arbences. Es importante controlar la parte de arbences. Y así, las condiciones ideales que debe reunir un vivero es el manejo adecuado de todas las condiciones que permitan la posición racional, continua y permanente. Entonces, hay preguntas hasta ahí. 2:40. No, profe. Entonces, ahí sería un repaso de lo que hemos mirado hasta ahora. Yo creo que son las 2:40. ¿Tienen clase ahorita? ¿Ahora? Sí, profe, ahorita a las 3 tenemos clase de economía. Entonces dejemos ahí. ¿Alguna pregunta, inquietud? El próximo jueves entramos lo que son manejo de plantaciones ya. Entonces dejemos por hoy ahí, para que vayan a tomar tinto y lleguen con las pilas puestas para la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, que descansen, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Profe, hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Bueno, Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. hasta luego, que descansen, que tomen cafecito.